Hola, ¿cómo están mis amados? Donde quiera que se encuentren, un abrazo. Estamos transmitiendo desde Puebla, México, para todo el mundo estos videos que son la palabra de vida, la palabra de fe, la palabra de esperanza y la palabra de verdad, la cual dice la Biblia, dice la palabra, dice Brit Hadashah, dice la escritura que es verdadera porque viene de parte de Dios. El video que hoy vamos a presentar es: la resurrección es una realidad, así como la muerte para muchos es realidad, también la resurrección es otra realidad para aquel que cree en el Cristo, en Yeshua HaMashiach, en el enviado a la tierra para darnos vida, y resurrección para tener una esperanza en el alma, o la alma como le quiera decir, que es eterna por siempre y para siempre, según la escritura. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 11, y precisamente vamos a hablar acerca de la resurrección de Lázaro. Hay una palabra muy importante que en la antigüedad se creía y se entendía que no había resurrección de muertos. Muchos han creído en la reencarnación, ¿verdad? Que muchos, aquí el problema es que no tienen el orden, no tienen la evidencia bíblica de cuál es la forma de cómo se encarnan los cuerpos nuevamente, o cómo se reencarna en un cuerpo nuevamente. No se sabe si es de arriba para abajo o de abajo para arriba. Muchos no han aclarado el punto, si es que siendo un microorganismo, ¿verdad?, termina siendo pulga, luego de la pulga podría ser, no sé, una cucaracha, una araña, podría ser un sapo, y se va desarrollando para ser un ave, o para ser un perro, o para ser, no sé, un león, una jirafa, un elefante, o de viceversa, ¿verdad? Que fuera posiblemente una ballena o un elefante, y poco a poco fuera reencarnando en seres más pequeños hasta terminar en lo más pequeño de la existencia. Pero la reencarnación no coincide con lo que la Biblia dice, porque entonces Cristo tendría que haber reencarnado en otro tipo de ser, y los ángeles también tendrían que haber reencarnado en otro tipo de ser, por lo cuanto eso contradice lo que el principio de la escritura, a través de Torah, a través del principio que Dios creó varón y hembra, a través de los animales, a través de la creación de las aves, como en una forma individual e independiente, que cada uno, ¿verdad?, tiene un ciclo de vida. En la naturaleza de la ciencia nace, crece, se reproduce y muere. En la psicología o en la teología o en la filosofía científica. Pero veamos en lo espiritual qué dice la Biblia con respecto al ser humano, a la muerte y a la resurrección. Veamos qué dice Juan capítulo 11. Dice la Biblia, vamos a irnos brincando los textos para no aburrirlo con toda la historia, porque hay mucha gente que ya conoce la historia de la resurrección de Lázaro, pero es una parábola y es una evidencia y es una vivencia real de lo que sucedió en Israel, porque también hay un mundo de los judíos, de la religión judía o de la enseñanza judía, que habla acerca de que sí hay reencarnación. Hay otros que piensan que hay un purgatorio, el cual bíblicamente no existe. No existe ni el purgatorio, tampoco existe el limbo, mis hermanos. Cualquiera que me pueda mostrar a mí, conforme a Torah, conforme a la Biblia, conforme a Brit Hadashah, conforme a las cartas paulinas o a los libros de historia, de profecía, de lo que usted me diga, cualquiera me puede escribir abajo y me puede comprobar con textos bíblicos donde dice que exista la reencarnación. Uno, que aparte de la reencarnación, que exista también el hecho de que las personas vayan al limbo o vayan al purgatorio. Entonces quiero que me lo comprueben. Algunos dirán que muchos en el libro de Corintios se bautizaban por sus muertos. Bueno, esa fue una práctica que se hizo durante la fe de los que empezaban a creer a Yeshua HaMashiach, que podrían bautizarse por sus muertos, aunque no dice la Biblia si fue aceptado por Dios a través de Yeshua o solamente fue una práctica para que de alguna manera sí tuviera efecto, pero científicamente y espiritualmente no tenemos la evidencia de que sea correcto o que no sea correcto. Veamos qué dice aquí en el verso 17 del capítulo 11 del libro de Juan. Vamos a ver qué dice.
Vino pues Yeshua y hace ya 4 días que Lázaro, que estaba en un sepulcro, que ya había fallecido, según ellos, estaba en Betania, cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido con Marta y María, recordemos que aquí habían 2 personajes, Marta y María. Marta, que era la que estaba junto al Señor hablando esto, cuando fueron al sepulcro, visitaron y estaba María llorando de que Lázaro ya había fallecido. Vean lo que dice aquí. Marta dijo a Yeshua: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y entonces le dijo Yeshua HaMashiach: Él va a resucitar. Y esta mujer le dice: sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Jesús, como usted le diga, pero el nombre es Yeshua HaMashiach, lo acentuó por aquello de las dudas, porque hay gente que sabe que conocemos algún término de la palabra, de la raíz del nombre, que es sobre todo nombre, y a veces me cuestionan cuando yo digo Cristo, que debo de decir el nombre, porque yo conozco el nombre, que es sobre todo nombre, en el original. Por lo tanto, hoy les digo, Yeshua HaMashiach es su nombre, el Cristo, Jesús, como usted le diga, son los adjetivos que usted le puede poner, pero al final de cuentas yo respeto a cada uno, lo que piense, lo que crea, porque es la palabra de poder la que nos lleva a la presencia de Dios, no el nombre o no el nombre. Para muchos que no es adecuado, que sí es adecuado, pero esa es una polémica en la cual cada quien, ¿verdad? Porque dice el Señor que no nos ha puesto como jueces ni como partidores, pero sí es una responsabilidad decir que el nombre es Yeshua HaMashiach, y lo dejo bien claro en este video para que no se me reclame ni en la tierra ni en el cielo. Ahora vamos que dice aquí. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Y qué dice el Señor? No, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Yeshua, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué dice aunque esté muerto? Porque si no había esperanza, ¿sí? Pero él cree a Yeshua HaMashiach, entonces dice que vivirá por la fe y por creer y creerle a él. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay una cita en el libro de Pedro que habla acerca de esa vivencia, en la cual dice que cuando él hace el sacrificio, cuando él es presentado, ¿verdad? Ahí en ese madero de tormento, vuelvo al madero de tormento, como dicen mis hermanos los testigos de Jehová, que es una de las pocas cosas acertadas que nos dicen, que murió en el madero de tormento. Pues ahí dice, aparece nada más en el libro de Pedro, ahí enseña que el Señor dice que cuando está en ese lugar, sale su alma y se va a predicar a los lugares donde habían las almas, donde estaban las almas, que no es que era un purgatorio. Vea lo que dice aquí, en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez sola por los pecados, el justo, ¿sí? El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en su alma, en su emuná, ¿sí? Entonces dice aquí, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero eran espíritus encarcelados, no dice que estaban en el purgatorio, no dice que estaban purgando una condena. Ellos ya estaban predestinados en ese momento, ¿verdad?, para la condenación eterna, no se estaban purificando. Vea lo que dice aquí, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estaban en una cárcel, como los espíritus que están en el abismo. Antes de la fundación del mundo, ya están esos espíritus ahí, y siguen ahí, y siguen ahí, y son miles y miles y miles de años que ha pasado esto, y siguen encarcelados. Entonces no hay tal purgatorio, no existe tal purgatorio. Estos ya estaban encarcelados cubriendo su sentencia, pero dice que el Señor en su alma descendió a estos lugares, ¿sí? Dice aquí en el 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez, dice, esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé.
¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente que estuvo cuando Noé hizo el arca, mucha gente que estuvo cuando Noé les invitó a subir al arca, lo tomaron de a loco, como el día de hoy. Muchos toman de a loco esta palabra. Como el día de hoy muchos dicen que nunca va a haber fin del mundo, que Dios no va a hacer el castigo, que Cristo no va a venir, que ya se tardó, que muchos lo tenemos por tardanza, que muchos piensan que es solamente una alegoría, otros dicen que solamente es la fe de una secta. Así como en aquellos tiempos mucha gente no creyó a esa palabra de Noé y que fueron consumidos por el diluvio, ahí estaban encarcelados también esas almas, ahí estaban encarceladas esas almas que no obedecieron y que no creyeron, pero que ahora en Cristo tuvieron la oportunidad de creer para salir de ese lugar. Dice ahí, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, solamente 8 personas fueron salvadas por el agua. Quiere decir que fueron los que estaban con Noé y su familia, 8 personas que se salvaron y que prevalecieron y que estuvieron multiplicando otra vez la creación, prevalecieron y estuvieron porque Dios permitió que se siguieran, Génesis 9, multiplicando las generaciones que fueron hechas a la imagen de Dios. Prevalecieron porque Dios permitió, pero los demás fueron, ¿qué? Erradicados, fueron muertos. Y esas almas, por su desobediencia, sufrieron un castigo, y en ese castigo, ¿verdad?, estaban encarcelados en un tormento. Pero dice la Biblia, dice aquí, que el Señor descendió a ese lugar, ¿sí? Entonces dice, el bautismo es correspondiente, que esto que ahora nos salva, quitando las impurezas de la carne, ¿sí? Quitando las impurezas de nuestra carne. ¿Qué quiere decir? El pecado que ya había en nosotros, el original, el pecado copia, el pecado, como usted le diga, copia, original, máster, quitando todo y clavándolo en la cruz, así como dice en Colosenses capítulo 2, verso 14, ahí nos enseña que Él se llevó ahí todas las cargas, todo lo que nos era contrario, todo, no dice que unas cosas. Entonces tenemos que entender que la Escritura nos da la oportunidad a todos de creerle a esa palabra, porque si no cree, va a ser como los días de Noé, usted no va a creer y no va a pasar nada. Dice aquí, por eso mismo, dice en el 2:12 de Colosenses, que Él anuló a través de la cruz el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y la puso en el madero de tormento, ¿sí? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Por eso ahora que creemos y le creemos a Yeshua, dice la palabra que en ese sacrificio nos libra y nos quita de toda transgresión. Entonces, hay resurrección. Claro que hay resurrección, porque Él dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo lo va a hacer? Es por lo que Él va a hacer. Usted solamente, su trabajo, su tarea es creer en la resurrección, creerle a la resurrección y saber que Cristo es el camino, la resurrección, la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo, a través de creerle a Él. Y cuando le crees a Él, dice la Biblia que su Espíritu reposa sobre nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Es lo que te puedo decir. Si hay resurrección en Cristo, créele a Cristo, vive para Cristo y confía en Cristo. Cuídate mucho y nos vemos en los siguientes videos. Que la paz, el gozo y la prosperidad del Altísimo sea sobre tu casa, tus hijos, tus nietos y todo lo que venga en bendición de Dios. Recíbelo y proclámalo a los demás. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.